Hola, buenos días, chicas, ¿cómo están? Hola, Miss Gaby, los saludo. Les dejo grabado este video para hablar acerca de la importancia de la evaluación. Hablaremos rápidamente acerca de las nociones preliminares, conceptos, definiciones acerca de lo que es la evaluación. Como lo dice su nombre, etimológicamente, evaluación viene de valorar. Y bueno, podemos entender que evaluar implica poner un objeto sujeto que es para evaluación dentro de un continuum para saber si está bien o mal, es decir, en cada uno de estos extremos colocamos el sujeto objeto evaluado, o si está lejos o si está cerca, si es bueno, si es malo, etcétera. Cuando hablamos de evaluación en la gestión de proyectos, hablamos de que es el proceso por el cual se determina el establecimiento de cambios generados por un proyecto, comparando precisamente el estado actual en que encontramos el proyecto y lo hacemos en relación al estado deseado que habíamos planificado. Lera en 2009, perdón, nos dice que la evaluación es un juicio emitido por una persona o un grupo de personas de acuerdo a una serie de criterios que han sido establecidos previamente y también así las actividades como los resultados que se esperan de un proyecto y con esto realizar un análisis sistemático y objetivo acerca de las etapas y los resultados alcanzados por este y así poder determinar, entre otras cosas, su pertinencia, logro de los objetivos, su eficiencia, su impacto y sostenibilidad. Por lo tanto, la evaluación nos ayuda a saber que si un proyecto ha tenido o no impacto en la vida de las personas. De este modo, la evaluación es el principio y el fin de todos los proyectos. Y bueno, pues en este caso, ¿para qué hacemos evaluación? Pues es muy sencillo porque nos ayuda para mejorar las actividades que han sido realizadas en la planeación de ese proyecto, nos aporta conocimientos, saberes que nos pueden ayudar a fundamentar en este caso el proyecto y obviamente como resultado tomar mejores decisiones. En resumen, la evaluación busca el perfeccionamiento de la acción. Páez nos dice que la evaluación de los proyectos entonces debe orientarse básicamente a saber si se continúa o no un proyecto para mejorar su funcionamiento, para mejorar o suprimir alguna de sus partes, para establecer proyectos similares en otras partes o redistribuir los recursos según los resultados de proyectos alternativos y por último rechazar o aceptar algún enfoque o teoría en la que está basado el proyecto. Hablaremos entonces de los tipos de evaluación. La clasificación de la evaluación, de acuerdo a los autores, puede ser muy variada. En este caso tenemos una clasificación de 7 grupos. El primero de ellos, la procedencia del evaluador. 2, la naturaleza precisamente de la evaluación. 3, puede ser en base a quienes participan en la evaluación. 4, el momento en que se lleva a cabo la evaluación. 5, de acuerdo a la finalidad de la evaluación. 6, por el criterio que sigue la evaluación y 7, por cómo se va a llevar a cabo la evaluación. Vamos a ver cada uno de ellos rápidamente. En cuanto a la procedencia del evaluador, podemos hablar de cuatro tipos. La primera es la externa, que habla que precisamente el evaluador no pertenece al grupo o comunidad en la que se está llevando a cabo el proyecto y por lo tanto es alguien ajeno y desconoce precisamente la naturaleza, el contexto, la historia de este proyecto. Y por eso puede asegurar la objetividad de su evaluación, básicamente, pero pues también resulta ser costosa. Por la otra tenemos el tipo interna, que precisamente es en la que participan aquellos que son miembros y pertenecen a ese grupo de personas donde se llevó a cabo el proyecto. Tercero, la mixta es una combinación de las dos anteriores. Y por último, la autoevaluación, que es una subclasificación de la interna, donde cada uno de los miembros que son parte de ese grupo donde se llevó a cabo el proyecto realizan, como dice, una autoevaluación. La otra clasificación nos dice acerca de quiénes participan. En este caso, participativa se está refiriendo a aquellos que conocen precisamente las necesidades que están involucradas dentro del proyecto porque son parte de ese grupo. Y la no participativa obviamente tiene que ver
encauzada con los objetivos, con el proyecto, con las actividades, pero que no está enfocada precisamente a las necesidades de ese grupo y que por tanto no son miembros que son de ese grupo. En cuanto a la naturaleza de la evaluación, tendremos que la primera de ellas es la evaluación de necesidades y como lo dice su nombre, está enfocada a analizar precisamente esos requerimientos que hacen énfasis los miembros que son parte de ese grupo en el que se está llevando a cabo el proyecto. La segunda tiene que ver con enfocarse en la metodología, el marco teórico y las estrategias con las que se va a llevar a cabo precisamente o se llevó a cabo el proyecto. La tercera está enfocada a analizar precisamente si el proyecto tuvo eficacia o eficiencia en cuanto a los resultados esperados del proyecto. Y por último, la evaluación de impacto tiene que ver con los beneficios que recibieron los miembros de ese grupo en el cual se estaba llevando a cabo el proyecto. Tenemos también la clasificación por el momento de la evaluación, es decir, hablamos de que la evaluación puede ser inicial o diagnóstica. Esta nos sirve para plantear, en este caso, la planeación, identifica las necesidades, los requerimientos, el contexto, la naturaleza del problema donde se va a llevar a cabo el proyecto. Segunda, tiene que ver el momento en que ya se está iniciando el proyecto, es intermedia y revisa precisamente si se están llevando a cabo las actividades planeadas en el proyecto que estaban previstas, las estrategias, si se están alcanzando objetivos y puede estar haciendo ajustes precisamente en estas distintas etapas antes de llegar al final del proyecto. La tercera, como lo dice, es la final o la de resultados o sumativa y precisamente evalúa precisamente los resultados, si se cumplieron los objetivos, etcétera. Y bueno, por último tenemos la posterior o ex post, que nos habla precisamente de que si el proyecto ha arrojado luz sobre algunas acciones que puedan ser mejoradas para futuros proyectos o si se van a revisar este mismo proyecto y se va a aplicar en el futuro. En cuanto a la finalidad, también veremos que la evaluación tiene que ver con una mirada proactiva y con una mirada retroactiva. Proactiva tiene que ver para, en este caso, ver hacia el futuro, es decir, ver si este proyecto puede servir para fines de otros proyectos, etcétera, ciertamente con mirada a futuro. Y la retroactiva tiene que ver con el pasado, es decir, si ya se llevó a cabo la evaluación, ver qué hubiera sido bueno realizar, cambiar, ajustar metodológicamente, teóricamente, etcétera. En base a criterios, en este caso puede ser por objetivos, por resultados o por teoría. En este caso, la evaluación que se hace por objetivos precisamente se finca, se enfoca en que se sigan y se persigan como tal los objetivos del proyecto y solo se fija en ello. En la evaluación por resultados, obviamente su mirada está puesta en los impactos, beneficios que pudo haber sido resultado del proyecto. Y en base al criterio de la teoría, pues precisamente se basa en analizar si la teoría, el enfoque metodológico fue más adecuado para el proyecto. Por cómo se llevará a cabo, puede ser cuantitativa, puede ser cuantitativa, experimental o positivista, puede ser cualitativa o puede ser mixta o integrativa. La primera tiene que ver con el análisis de datos en base o forma objetiva, repetible, verificable, etcétera, y que puede ser supuestamente utilizada en próximos proyectos. La cualitativa se basa en la percepción de los mismos participantes en cuanto a cómo ellos miran los resultados o beneficios y cómo los interpretan del proyecto que fue aplicado. Y bueno, la última combina ambos tipos anteriormente explicados. Bien, para la evaluación también debemos de tener en cuenta que se utilizan ciertos criterios y estos nos sirven como marco de referencia para comparar, contrastar e interpretar los resultados observados en las diferentes etapas del proyecto. Estos criterios, vamos a ir explicándolos, son los siguientes. Coherencia. En este caso, pues tiene que ver con que en una evaluación
Todos los datos, todos los componentes deben tener una integración lógica, coherente dentro del proyecto. El segundo criterio es la pertinencia, es decir, es el análisis que nos da respuestas, en este caso a las personas o grupos involucrados, es decir, si resolvió o atendió a las necesidades de estas personas. Relevancia tiene que ver también con las personas, pero en cuanto a que si les fue o no significativo el impacto, los beneficios o resultados del proyecto. Otro criterio que se utiliza para hacer evaluación es el de costo y beneficio, es decir, busca si el beneficio fue mayor que el costo y en este caso, bueno, pues se espera que sea como tal menor el costo. El otro criterio tiene que ver con la eficiencia, es decir, cuando los resultados que se obtienen se dan gracias a la optimización de los recursos, es decir, al menor costo posible. Otro criterio es el de eficacia, que nos indica precisamente si el proyecto o no alcanzó los objetivos planeados. La sostenibilidad es otro criterio con el cual se pueden realizar evaluaciones y en este caso nos ayuda a hacer un análisis sobre si los beneficiarios mantienen precisamente los cambios que se dieron gracias al proyecto, aunque este ya terminó. Otro criterio es el de satisfacción del usuario y este nos dice que es el análisis de la percepción de las expectativas, si se han cumplido o no en base a cómo lo perciben los beneficiarios. Otro criterio es el impacto, que nos habla acerca de los efectos positivos o negativos que pudieron haber tenido el proyecto, hayan sido planeados o no. Por lo tanto, estaremos hablando de proyectos a pequeña escala, que dentro de ellos podemos considerar los proyectos de desarrollo humano. Y estos se consideran así como pequeña escala. ¿Por qué? Porque se desarrollan a pequeño nivel, es decir, a nivel local. Y por lo tanto, pues nada más trabaja un solo evaluador, sus recursos son limitados, solo se aplican en un solo lugar y por lo tanto la evaluación va a depender de las habilidades de este evaluador. Y por lo tanto, estos proyectos no requieren una evaluación de impacto. Todo evaluador y toda evaluación tiene implicaciones sociopolíticas. Este es otro tema que va complementado con lo que hemos hablado anteriormente. Y bueno, ¿por qué? Porque la evaluación siempre se desarrolla dentro de un contexto sociopolítico histórico. Toda evaluación que está realizada siempre está sometida a presiones, en este caso del entorno, por las necesidades de los participantes y por lo tanto el evaluador también tiene una influencia política. Por lo tanto, toda intervención hay que considerar que tiene un impacto en cambiar el equilibrio precisamente del contexto en el que se llevó a cabo ese proyecto. Estas implicaciones pueden ser de 5 tipos diferentes: psicopedagógicas, éticas, técnicas, epistemológicas y económicas. Y bueno, pues cuando hablamos de las psicopedagógicas, hablamos de que está implicado el estatus y el rol de poder que puede ejercer el evaluador en base a sus conocimientos. También hablamos de las implicaciones éticas, puesto que el evaluador también tiene que someterse a una norma de comportamiento bajo la cual va a hacer un juicio, va a hacer un análisis y por la tal puede en este caso estar haciendo un juicio que margine a los comportamientos de los analizados. Otra implicación tiene que ver con lo técnico y esto se refiere a la objetividad y subjetividad de las teorías con que se recolectan los datos y la información es interpretada. El siguiente criterio es la epistemológica y tiene que ver con el momento histórico de cómo se concibe precisamente lo que es científico, lo que es justo, lo que es eficiente, etc. También tiene implicaciones económicas, tiene que ver con la eficacia y con la eficiencia. Y por lo tanto, toda evaluación tiene una dimensión política, porque cuando nos preguntamos por los valores que nos orientan, por las opciones que vamos a tomar en la evaluación y por las cuales establecemos prioridades, también estamos indagando sobre las relaciones de poder, las disputas y los consensos. Por eso los evaluadores no debemos olvidarnos de los siguientes criterios: cuestionarnos si estamos facilitando la autodeterminación de los actores, evitar generar expectativas falsas y estar conscientes de que nuestras intervenciones implican planteamientos ideológicos. Pues disculpen la prisa, pero pues este video solamente dura 15 minutos.
Espero que les haya sido de utilidad y esperemos vernos pronto el siguiente sábado. Un beso a todas. Gracias. Bonito sábado. Bye.